Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente y bendecido día. Quería compartirte el devocional y recordarte que lo compartas para que también sea de bendición para muchas personas. Y quería compartirte en esta oportunidad nuevamente el capítulo 21, el versículo 22. Siempre leemos un capítulo por vez y tomamos una fracción de cada lectura, pero en esta oportunidad no podía pasar por alto este versículo porque me llamó la atención y quería compartírtelo, y creo que es una bendición poder entenderlo y poder saber cuán importante es esto. Dice así: y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, a Abraham, que fue con el que Abraham había tenido el conflicto con su esposa. Dice diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Miren lo que remarca: ese Dios está contigo en cuanto todo lo que haces. Es decir, una persona que no era del pueblo de Dios, una persona que no era ni siquiera creyente del Señor, sí tenía temor, tenía respeto, pero no era parte del nuevo compromiso y nuevo pacto que Dios estaba estableciendo. Reconoce que Dios estaba con Abraham. Y lo más importante en esta vida es que la gente pueda reconocer que Dios está con vos. La única manera de marcar la diferencia, de marcar la historia y de poder ser diferentes y poder alcanzar el plan y el propósito de Dios es que la gente reconozca que Dios está con nosotros. ¿Y cómo pasa esto? Porque se ve en lo que hacemos, porque no es normal lo que alcanzamos, no es normal cómo vivimos. Porque una persona que tiene a Dios de su lado no puede ser uno más del montón. No puede pasar desapercibido o desapercibida. No hablo de querer llamar la atención, sino que lo que Dios hace impacta las vidas. Lo que Dios manifiesta marca un antes y un después en la vida de cada corazón, en la vida de cada persona, porque entienden, esta persona no es igual a los demás, porque tiene a Dios de su lado. Y este hombre reconoce y dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Hace un pacto conmigo, y hacen ambos un pacto. Esa bondad que yo tuve contigo ahora la necesito para mi vida, porque entendió algo: que en Abraham se iba a formar una nación fuerte, que nadie iba a poder frenar, que nadie iba a poder limitar, porque aún siendo pocos la victoria ya estaba establecida. Algo similar lo vemos en David. Aun cuando él no era rey, aun cuando él todavía no estaba en el reinado, simplemente era un jovencito, Dios ya lo puso en autoridad y lo respaldaba, porque con su pequeño ejército iban y tenían victoria, sin importar quién estuviera enfrente, la victoria ellos la tenían. Por eso podían reconocer en él algo diferente. En nosotros pasa exactamente lo mismo. La gente, cuando Dios está con nosotros, reconocen que hay algo diferente. Ahora, que alcancemos el propósito de Dios depende de las decisiones que tomemos y de la vida que vivamos. Porque Dios estableció algo grande para tu vida. Por eso tanta lucha, por eso tanta prueba, por eso tanta dificultad. Porque el enemigo es el primero que reconoce que hay algo de Dios en tu vida. El enemigo es el primero que reconoce que hay un propósito grande de Dios esperando por vos. Por eso te ataca, por eso las luchas, por eso las pruebas, porque quiere separarte de ese plan, quiere separarte de ese propósito. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero quiere hacer pactos con nosotros. ¿En qué sentido? De que nosotros no seamos molestados por Él, pero que tampoco los molestemos a Él. Es decir, que no cumplamos el propósito de Dios, porque cuando vos comenzás a cumplir el propósito de Dios, eso molesta al enemigo. Eso molesta a nuestro adversario, porque la victoria que Dios te va a entregar va a ser muy grande. Pero por eso prefiere tenerte quieto, sin molestar, ahí al margen, sin entender el potencial que Dios desató en tu vida, sin entender el propósito por el cual fuiste creado, fuiste creada, y que no lo cumplas y que no lo alcances. Porque acordate de esto: Él siempre se da cuenta que Dios está con nosotros y quiere evitarlo a como dé lugar. En este caso, Él hace un pacto con Abimelech. Pero muchas veces nosotros inconscientemente no nos damos cuenta y tenemos tregua con el enemigo, porque no estamos dando el 100 que Dios quiere, no estamos haciendo lo que Dios nos manda, y eso impide que el propósito se cumpla. Pero déjame decirte que si vos estás dispuesta a cumplir el propósito de Dios, eso va a incomodar al reino de las tinieblas.
Eso va a incomodar al enemigo y va a provocar quizás ataques, sí, pero la victoria Dios ya te la aseguró en la cruz del Calvario. Y Él te dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no te va a soltar. Y Él establece la victoria porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, de aquel que nos amó y que estableció para nosotros un propósito inquebrantable. Aún las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Fuimos llamados a ser testimonio vivo de que Dios es real. No podemos vivir una vida natural, no podemos vivir una vida normal, porque no somos normales. Estamos medios locos, pero creemos en aquel que nos llamó. Porque el evangelio para el que se pierde es locura, pero para el que cree es poder de lo alto. Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.